Un viejo dicho dice: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. La protagonista del día de hoy aprenderá una valiosa lección recorriendo todo lo que la hizo feliz. Hoy les presento Little Forest. Esta es la historia de la fracasada Hewon. No, mentira. Bueno, en realidad la joven aspirante a docente fracasó una y mil veces, por lo que regresó al pueblo donde se crió. Pero eso no es todo, ya que también dejó de hablarle a su novio Hook y dejó su trabajo. Ella se excusa diciendo que extrañaba los alimentos del pueblo, pero su tía y amiga llamada Suk no le creen. Ella está allí porque su vida colapsó. Luego de estar 3 meses allí, Hewon lo confiesa, pero primero recuerda su complejo pasado con un padre fallecido y una madre ausente. Su tía la regaña por tener momentos raros en los que regresa y luego se va sin avisar, pero es algo que lo lleva en la sangre, ya que esta mala costumbre la tenía y la tiene su madre. A diferencia de su única familiar en el pueblo Mi, su amigo de la infancia, Heya, está muy feliz de que haya regresado. Es más, le regala a Fibo un adorable cachorrito para que no se sienta sola por las noches y además le hace compañía durante las tardes. Si bien Hewon no lo ve como un pretendiente, Suk percibe cierta conexión sospechosa. Por cierto, esta muchacha, a diferencia de sus amigos, nunca se fue de Mi, ya que luego de graduarse consiguió un puesto en el banco del pueblo. Durante una fría noche, Hewon se anima a hablarle a su novio, pero lejos de tratar de solucionar las cosas, solo se disculpa por su desconexión. Ella les dice a todos que se quedará un par de días, pero las semanas pasan y ahora debe soportar los regaños de su amiga por hacerle sonrisas al único chico del pueblo, o sea, Heya. Por su parte, el muchacho demuestra mucho interés en Hewon, tanto por su regreso como por el futuro de su relación, pero Suk no quiere que ella se lleve su atención, por lo que le cuenta lo problemática que es su amiga, remarcándole que ella es tan orgullosa que siempre se mete en problemas por no decir lo que siente, como la vez que fue notificada sobre su ingreso a la universidad. Resulta que su madre decidió desaparecer y la dejó a la deriva. Cuando Hewon no la encontró, apresuró su huida del pueblo. Su madre le dejó una cálida carta que ella nunca intentó comprender. Por ende, dejó su casa sin festejar su ingreso a la universidad y sin un porqué su madre la abandonó. Ahora nuestra protagonista se aleja cada vez más de su novio y se acerca de a poco a Heya, con quien se pasa el rato comiendo cherries y recordando viejas anécdotas. Luego de hacer leña para dormir calentita, Hewon se dedica a preparar makgeolli para refrescar su garganta. Ella se menosprecia y siente que es un fracaso, pero realmente es uno. Para mí no. Ha mostrado saber preparar comida y alcohol con una calidad insuperable. Además de hacer leña, limpiar el frente de su casa lleno de nieve e inclusive cuidar de un animal por sí sola. Pero eso no es todo, ya que luego de unas semanas en Mi demuestra tener una habilidad nata para sembrar. Eso sí, no pierde el tiempo para hacer bromas con su amiga y molestar a Heya. Durante una tarde, Hewon piensa en su compleja situación. A diferencia de su amigo que fue a la ciudad y volvió sabiendo por qué volvió, ella continúa dándole vueltas al asunto. Los días pasan y las papas que plantó echan flor, por ende debe seguir cuidando de sus frutos. Para eso le pide ayuda a sus amigos, pero como estos se ponen a pelear, termina haciendo todo sola. Por cierto, Heya solía trabajar en una prestigiosa oficina, pero volvió a Mi para ser agricultor. A todo esto, su estadía en el pueblo no es del todo grata. Hewon se la pasa escuchando los chismes de las personas mayores de Mi y las reiteradas preguntas sobre su futuro y su madre. Afortunadamente ella se distrae de todo preparando comida. Cuando era pequeña, su madre le confesó que cocinar es el reflejo de lo que guarda el corazón de las personas. Si bien siempre la regañaron y continúan regañándola por ser rara como su madre, nadie puede negar que cocina muy bien, como si haya nacido para eso. Por la mañana le llega una carta de su madre. Ella se niega a leerla, pero cuando toma valor descubre que es la receta de una comida que no sabía preparar. El enojo se apodera de Hewon y termina molestando a sus amigos. Primero golpea a Heya y luego pone en su contra a Suk, ya que cuando su amiga la necesitaba, Hewon no la escuchó ni intentó apoyarla.
Afortunadamente, Heya ayuda a las chicas a reconciliarse. Como el muchacho siempre estuvo pendiente de su amiga, le habla de una vez en la que ella se deshizo de unos bullies que vivían molestándola. Hablar sobre el pasado le hace recordar a la forma particular que tenía su madre de cambiarle el ánimo. Por ende, Suk recibe un grandioso crème brûlée de parte de su amiga. Sin darse cuenta, Haewon repitió el comportamiento desinteresado de su madre y regalándole el postre trata de pedirle perdón. El calor llega al pueblo y Haewon tiene que lidiar con la sequía. Afortunadamente, ella lo tiene todo bajo control. Luego de una ardua jornada, ella se sienta a contemplar el campo y recuerda una vieja charla con su madre. La señora le había confesado que no necesitaba estar con alguien para ser feliz y que con su presencia ella ya era muy feliz. Su vida como agricultora le trae buenos y malos recuerdos, como la vez que aprendió que si tiraba al centro de un tomate iba a crecer una planta muy grande, y la vez en que se sintió humillada por ser la chica del pueblo. Más tarde, Heya descubre que el novio de su amiga habló mal de ella. Esto le hace pensar que fue la razón por la que se separaron, pero Haewon le revela que todavía no se separaron. Por esas casualidades de la vida, su amiga aparece con un jarrón de licor y los incita a dejarlo vacío, ya que el gerente que ella detestaba no se va a mudar de la sede del pueblo. Con sus sentimientos a flor de piel, toma para olvidar su desdicha y sus amigos la acompañan. Por primera vez desde hace mucho tiempo, Haewon se siente tranquila. Sin embargo, hablar y recordar a Hook le molesta y debe resolver esa parte de su vida que no le ha dado un punto final. Por ende, lo llama y le cuenta cómo se siente. Obviamente le pide que se distancien. Si bien no recuerda qué exactamente dijo, sabe que le dijo lo que tenía que decirle. Solucionado el asunto de su relación, ahora sí podrá disfrutar del otoño. Eso diría si no fuese que Suk se pone demasiado intensa, ya que primero la despiden y luego aparece la ex de Heya en el pueblo. Ella se derrumba, no es rival para semejante mujer. Esta vez Haewon intenta alentarla, pero solo puede apoyarla comiendo lo que Suk prepara. Parece que no es la única con cualidades. Esta vez conocerá cómo se siente la comida de una desdichada en el amor. La cena está muy buena, pero demasiado picante, por lo que cuando Heya llega, ve a sus amigas llorando. Para la buena suerte de la ex bancaria, Heya les cuenta que él volvió a rechazar a su ex, diciéndole que ahora su corazón le pertenece a otra. Para acompañar el bello otoño, a Haewon se le ocurre hacer castañas glaciadas. Por ende, nuevamente nos demuestra que lo suyo es la cocina, aunque luego de la calma viene la tormenta. Ah no, así no es el dicho, ¿no? Pero por esta vez hagamos oídos sordos, ya que Heya lastima el orgullo de Haewon al pedirle que deje de evadir sus problemas y decida dónde vivir. Esto los distancia, pero debido a un inoportuno tifón que arruina el sembrado de su tía y el de su amigo, Haewon al fin comprende lo que tiene que hacer. Sin esperarlo, recibe una gran lección de vida. No te ahogues en un vaso de agua. Ella se sentiría fatal si el paso del tifón hubiese arruinado el trabajo de tantos meses, pero tanto su tía como su amigo le demuestran que no sienten que sus vidas se hayan arruinado. Han pasado por tanto que un tifón parece una pequeñez. Por cierto, Heya le regaló las mejores manzanas que quedaron en sus cultivos. La respuesta a su inseguridad se encuentra en la única persona que no está con ella, su madre. Ahora es momento de saber qué decía en la carta que Haewon no quiso leer. Su mamá intentó disculparse por desaparecer de un momento a otro, pero necesitaba hacerlo, ya que debía llevar a cabo todo lo que no pudo hacer después de casarse con su padre. La señora le expresa lo que ella significa en su vida. Si bien quería que Haewon echara raíces en el pueblo, también comprendió que su hija debía dejarlo para poder descubrir a dónde pertenece. La carta finalizaba con un te quiero, Haewon, pero además remarcándole que cocinar, estar en plena naturaleza y convivir con ella siempre fue su pequeño bosque, su pequeño lugar seguro.
dejar el pueblo, ir a la universidad, fracasar en el amor, perder su trabajo, regresar al pueblo y recordar los viejos tiempos fueron parte de su camino para sanar su corazón. Podrán no haber funcionado las cosas con Hook, pero pasar el rato con sus seres queridos y de alguna forma con la naturaleza le permitió encontrar eso que le faltaba. Luego de varios meses en mí, ella al fin comprende el porqué de la carta de su madre. Tal vez el pueblo también es un lugar seguro. De un momento para el otro, ella se marcha, pero ahora su amigo sabe que volverá, ya que Hewon ha echado raíces. Bueno, en realidad sus plantas. Por cierto, Suk se enoja porque su amiga le pidió que cuide de sus cultivos. El tiempo pasa y efectivamente Hewon regresa, esta vez sin problemas y con muchas ganas de seguir sanando. Cada rincón de mí que veía con desgano ahora es parte de ella. Debe recorrerlos para así seguir explorando en sí misma. Antes de los créditos, Hewon regresa a su casa. Extrañamente, Fibo ladra como si alguien que no conoce esté en la casa, lo que dibuja una adorable sonrisa en la muchacha. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, una historia que me encantó. Kim Tae-ri fue una protagonista muy buena. El desarrollo del personaje me encantó. Bueno, creo que en este resumen fui muy reflexivo. Me disculpo si es que a alguien le molesta, pero traté de buscarle el significado y capaz para otras personas es otro significado, pero por lo menos para mí lo tomé por ese lado, por lo que ella tenía que vivir. Y bueno, lo que hace su madre no me gusta, pero bueno, en alguna parte, en algún momento tiene cierta coherencia, pero bueno, es muy rebuscada. Lastimosamente se le pegó esta costumbre a la protagonista, pero creo que ella va a saber resolverlo bien. En general es una historia muy buena, empieza un poco lento, pero a medida que vas conociendo al pueblo y a los personajes, te vas encariñando. En general es una historia bastante concisa, por ahí puedo quejarme el poco tiempo que se ve a la protagonista en la ciudad, pero bueno, es entendible. Creo que el título, lo que le dice su madre, todo está relacionado con ese pequeño lugar, ese pequeño bosque, así que bueno, creo que en general está bien. Para mí tenía que durar un poco más, pero sí está bien. Y como siempre lo hago, si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 7,8. Espero sus opiniones en los comentarios.